¿Qué harías si descubrieras que tu vecino, ese hombre simpático que todos saludan en el barrio, el que se viste de payaso para animar fiestas infantiles, tiene 29 cadáveres enterrados bajo su casa? Este es el caso de John Wayne Gacy, el llamado payaso asesino de Chicago. Durante años engañó a su esposa, a sus vecinos, a la policía y a todo un país. Y la pregunta que nadie se hizo a tiempo fue: ¿cuántos más logró matar antes de que alguien lo detuviera? Todo empezó el 11 de diciembre de 1978. Robert Piest, un chico de 15 años, desapareció frente a una farmacia en Des Plaines, Illinois. Su mamá lo esperaba afuera. Era su cumpleaños. Robert le dijo que solo iba a hablar con un hombre que le había ofrecido un trabajo de verano y que regresaría en 5 minutos. Nunca volvió. En esa época, cuando desaparecía un adolescente en el área de Chicago, muchas veces la policía asumía lo mismo. Se escapó de casa. Es un runaway. Ya aparecerá. Pero Robert no encajaba en ese perfil. Era buen estudiante, responsable y soñaba con ser astronauta. Su caso encendió las alarmas de inmediato. Y cuando los investigadores preguntaron quién era el hombre que le ofreció trabajo esa tarde, apareció un nombre: John Wayne Gacy, un empresario respetado, dueño de su propia empresa de construcción, activista político y, en su tiempo libre, voluntario que visitaba hospitales infantiles disfrazado de payaso. Pero había un detalle que la policía no podía ignorar. Años antes, Gacy ya había sido condenado por abusar sexualmente de un menor. Y en los últimos meses, otros 2 jóvenes lo habían denunciado por secuestro, violación y tortura. Aún así, seguía libre. Ahora un chico de 15 años había desaparecido justo después de hablar con él. Pero, ¿por qué un empresario exitoso se fijaría en un chico común? ¿Y por qué nadie en la policía conectó los puntos antes? Aquí es donde la situación se vuelve tensa. Cuando los detectives fueron a interrogarlo, Gacy actuó con total tranquilidad. Reconoció haber estado en la farmacia. Dijo que tal vez habló con algunos empleados, pero negó haberle ofrecido trabajo a Robert. Todo parecía normal, hasta que la policía obtuvo una orden para registrar su casa. Lo que encontraron los dejó helados: esposas, placas policiales falsas, ropa interior de chicos que no era suya, un anillo de graduación que pertenecía a otro joven desaparecido, y una chamarra azul idéntica a la que llevaba Robert la noche en que desapareció. Pero lo más inquietante no estaba a simple vista. Era un olor espeso y nauseabundo que salía por las rejillas de ventilación. Un oficial que había trabajado en una morgue lo reconoció de inmediato. No era una tubería rota, era olor a carne humana en descomposición. Y entonces surgió la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué demonios había enterrado Gacy bajo su propia casa? Porque si ese olor venía del subsuelo, ¿qué había ahí abajo? ¿Un cuerpo? ¿2? ¿3? ¿Y si no era solo Roberts? La respuesta es mucho más oscura de lo que nadie pudo imaginar en ese momento. Y en este video vas a descubrir cómo una sola desaparición destapó el cementerio privado más macabro de la historia de los Estados Unidos. Como todavía no tenían evidencia suficiente para arrestarlo por la desaparición de Robert, la policía tomó una decisión: seguirlo las 24 horas del día. Y aquí empezó algo verdaderamente perturbador. Gacy pasaba de la furia al encanto en cuestión de segundos. Un momento gritaba que los iba a demandar, presumía contactos políticos, decía que era un ciudadano ejemplar, y al siguiente los invitaba a comer o les ofrecía marihuana, como si estuviera disfrutando el juego, como si quisiera demostrar que seguía teniendo el control. Un día, mientras hablaba con los agentes, soltó una frase que le heló la sangre: los payasos siempre se salen con la suya, incluso después de cometer un asesinato. Para entender cómo llegó a esto, debemos mirar quién era realmente. John Wayne Gacy nació en Chicago en 1942. Fue el segundo de 3 hijos y el único varón de una familia marcada por un padre alcohólico y violento que lo humillaba constantemente.
Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial que trabajaba como maquinista. Era un hombre intransigente, paranoico e impredecible. Gacy creció buscando una aprobación que nunca llegó. Su padre lo golpeaba, lo insultaba y lo llamaba débil, afeminado e inútil. Esa herida profunda lo acompañó toda la vida y marcó su forma de relacionarse con los demás. De joven sufrió varios problemas de salud, entre ellos un soplo cardíaco y episodios de epilepsia después de un accidente en la cabeza cuando tenía 11 años. No era muy atlético y tenía dificultades para integrarse con otros chicos de su edad. Sin embargo, era inteligente y tenía una gran capacidad para manipular situaciones a su favor. En 1968, Gacy fue arrestado en Iowa por abusar sexualmente de un chico de 15 años. Fue condenado a 10 años de cárcel, pero salió en libertad condicional después de solo 18 meses por buen comportamiento. Cuando regresó a Chicago, intentó reconstruir su vida. Se casó por segunda vez con una mujer llamada Carol, compró una casa en Norwood Park y fundó su propia empresa de construcción y remodelación llamada PDM Contractors. En apariencia, todo marchaba bien. Pero en enero de 1972 cometió su primer asesinato conocido. La víctima fue Timothy McCoy, un chico de 15 años que acababa de llegar a la ciudad. Gacy lo atrajo a su casa, lo mató y lo enterró bajo el piso de la cocina. A partir de ese momento, empezó a matar de forma sistemática. Mientras un equipo lo vigilaba, otro grupo de detectives empezó a armar el rompecabezas. La chamarra encontrada en la casa de Gacy resultó ser clave. Una compañera de Robert confirmó que él se la había prestado esa misma tarde porque hacía frío y que dentro de uno de los bolsillos había quedado olvidado un recibo fotográfico. Ese mismo recibo apareció en la basura de la casa de Gacy. No había forma de explicarlo con suerte ni coincidencias. Robert había dejado un rastro dentro de esa vivienda, y el anillo de graduación pertenecía a John Sick, un joven que había trabajado para Gacy y que había desaparecido en 1977. La investigación se volvió más grande, mucho más grande. Ya no se trataba solo de Robert. La pregunta ahora era, ¿cuántos más estaban conectados con él? Entonces apareció otro detalle inquietante, el testimonio de David Cram, un ex empleado que confesó haber ayudado a Gacy a esparcir cal en el subsuelo. La cal, ese detalle parecía técnico, casi irrelevante, hasta que entiendes para qué también se usa la cal cuando hay un cuerpo enterrado, para acelerar la descomposición y ocultar el olor. El 20 de diciembre. Después de días de vigilancia, Gacy se veía agotado, ansioso, errático. Fue a reunirse con sus abogados para preparar una demanda contra la policía, pero en medio de esa conversación vio un periódico. La foto de Robert Piest. Gacy se quedó en silencio y luego dijo en voz alta, «Ese chico está muerto, está en el fondo de un río». Sus abogados se quedaron paralizados y entonces Gacy fue más lejos. Les confesó que había matado a varios jóvenes, posiblemente unos 30, y que la mayoría estaban enterrados bajo su casa. Uno de los abogados salió al pasillo, miró por la ventana, vio a los detectives que lo vigilaban afuera y les hizo una seña. El mensaje era claro: no lo dejen escapar. Al día siguiente, 21 de diciembre, la policía consiguió una segunda orden de allanamiento. Iban directo al subsuelo. Ese espacio era una trampa mortal, angosto, oscuro, húmedo, lleno de lodo, donde apenas se podía entrar arrastrándose. Tuvieron que drenar el agua para poder bajar. Cuando por fin entraron, el olor los golpeó de lleno, más fuerte, más pesado, imposible de ignorar. El primer forense que bajó tomó una pala pequeña y empezó a excavar. Apenas profundizó unos centímetros y encontró algo que detuvo a todos. Un brazo humano. Siguieron cavando. Y aparecieron más restos y más y más. El subsuelo entero parecía un cementerio, y lo más escalofriante es que, al inicio, esos restos no parecían ser los de Robert. Así que incluso después del hallazgo más brutal, la pregunta original seguía viva. ¿Dónde está Robert Piest?
En ese punto, Gacy finalmente confesó. Admitió haber asesinado a decenas de jóvenes. La cifra final fue monstruosa. Se recuperaron 29 cuerpos en su propiedad, y otros cuerpos aparecieron en el río Des Plaines. Robert Piest no estaba bajo la casa. Meses después, su cadáver apareció flotando en el río. Y cuando lo recuperaron, el círculo se cerró de la forma más horrible posible. Tenía una mordaza de tela en la garganta y señales del mismo método de estrangulamiento con torniquete que Gacy usaba con sus víctimas. Robert no había sido un caso aislado. Fue la pieza que derrumbó toda la máscara. Gacy había perfeccionado su método con el paso de los años. Atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en su empresa, dinero rápido o simplemente un lugar donde pasar la noche. Una vez que los tenía dentro de la casa, utilizaba un truco con esposas que había perfeccionado. Les decía que les iba a enseñar un número de magia. Se ponía a las esposas él mismo y las abría sin llave. Luego animaba a la víctima a intentarlo. Cuando el chico se las ponía, Gacy accionaba el doble bloqueo y ya no podían quitárselas. A partir de ese momento, las sometía durante horas. Las violaba, las golpeaba, las sodomizaba con objetos y las estrangulaba lentamente usando un torniquete improvisado con una cuerda y un palo. En algunos casos, les metía trapos en la boca hasta casi ahogarlos. En otros, los sumergía en agua o los dormía con cloroformo para continuar torturándolos más tarde. Gacy también tenía una esposa e hijastras viviendo en la misma casa durante varios años. Su esposa, Carol, se quejaba constantemente de un olor horrible que salía de las rejillas de ventilación. Gacy le decía que era un problema de cañerías y aguas estancadas. Ella compraba ambientadores y desinfectantes constantemente, pero el olor nunca desaparecía del todo. Lo que ella no sabía era que estaba viviendo literalmente encima de un cementerio. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes. 27 de ellos fueron enterrados bajo el piso de su casa, uno bajo el garaje y otro en el patio trasero. Cuando ya no quedó espacio, empezó a tirar los cuerpos al río Des Plaines. 2 de sus víctimas lograron sobrevivir y dieron testimonio durante el juicio. Uno de ellos fue Robert Donnelly, quien fue secuestrado, violado y torturado durante horas antes de ser liberado. El otro fue Jeffrey Rignall, quien también fue atacado brutalmente y logró escapar. Ambos describieron en detalle los métodos que Gacy utilizaba. Durante los días en que la policía lo vigilaba, Gacy intentó mantener el control de la situación. Se mostraba arrogante, desafiante y a veces incluso provocador. En una ocasión le regaló marihuana a un joven frente a los detectives que lo seguían, como si quisiera que lo detuvieran por algo que no fuera el caso de Robert. Sabía que si lo arrestaban por posesión de drogas, podría alegar hostigamiento policial y complicar la investigación. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia se había acumulado demasiado. Cuando por fin bajaron al subsuelo y encontraron los primeros cuerpos, Gacy ya no pudo seguir negando lo evidente. Confesó haber matado a decenas de jóvenes. Incluso dibujó un mapa detallado del subsuelo para ayudar a la policía a encontrar los restos. Durante las excavaciones, las condiciones eran extremadamente difíciles. El espacio era muy pequeño, el olor era insoportable y los agentes tenían que trabajar con máscaras y trajes especiales. Algunos vomitaban constantemente. A pesar de todo, continuaron hasta recuperar todos los cuerpos que pudieron. En el juicio, que comenzó en febrero de 1980, la defensa intentó presentar a Gacy como un hombre mentalmente enfermo que sufría de trastorno de personalidad múltiple. Alegaron que un alter ego llamado Jack era el responsable de los crímenes. Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que Gacy era plenamente consciente de sus acciones. Sabía lo que hacía y lo hacía de forma deliberada. Fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a la pena de muerte. Pasó más de 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo,
Pintó cientos de cuadros, muchos de ellos con temas infantiles o con su personaje de Pogo el payaso. Algunos de esos cuadros se vendieron por miles de dólares. En 1994, Gacy fue ejecutado por inyección letal. No mostró arrepentimiento y antes de morir dejó una última sombra sobre el caso. Les dijo a sus abogados: «Bésense el culo, jamás sabrán dónde están los otros», insinuando que había más víctimas de las que se le imputaron. Hasta el día de hoy, 5 de los cuerpos encontrados bajo su casa siguen sin ser identificados. El caso de John Wayne Gacy sigue siendo uno de los más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. No solo por la cantidad de víctimas, sino porque demostró que un asesino en serie puede vivir a plena vista durante años sin ser detectado. Gacy no era un hombre solitario que vivía aislado. Era un empresario exitoso, un activista político y un vecino al que muchos consideraban generoso y simpático. Esa era precisamente su mayor arma, su capacidad para mantener dos vidas completamente separadas, una frente al mundo y otra en la oscuridad de su casa. Y es que a veces los peores monstruos no se esconden en las sombras. Viven entre nosotros, sonrientes, saludando a los vecinos, disfrazados de payaso. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete. En este canal encontrarás más casos de criminales que vivieron doble vida durante años. Historias que demuestran que, a veces, la realidad es mucho más oscura que cualquier película de terror. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.